padre. ¿Te parece, Estela? Bien, la pregunta que nos traen hoy es una cosa muy ya vista, pero insisten, ¿por qué hay tantas iglesias que parecen grandes mansiones, palacios, cosas magnificentes, que tienen tantas obras de arte, tan lujosas que aparentemente fueran? Si piensan que habiendo tanta gente pobre pueden tener una cosa tan impresionantemente costosa. Sí, costosa, ¿verdad? Muy bien. Por supuesto que toda exageración, incluso con buena intención, puede llegar a ser una cosa mala o chocante, ¿no? Pero las iglesias católicas, por lo menos, tienen mucha arte y tratan de tener mucho buen gusto, aunque sea con materiales sencillos, porque son el reflejo material, físico de nuestra fe. Nosotros estamos absolutamente convencidos que no son simples lugares de reunión, ¿no? Una especie de galpón más o menos digno donde va un grupo de gente a reunirse. Eso de ninguna manera. Los católicos estamos firmemente convencidos que Cristo vivo está alojado, presente en la Eucaristía. Y la Eucaristía está normalmente en un lugar especial que nosotros llamamos el tabernáculo o sagrario. Y por amor a Él es que hacemos el mejor despliegue posible de arte, de arquitectura y muchas veces de cosas, de objetos de valor, por supuesto. Tal vez, si no hay objeciones, pero tal vez nos puede servir un poquito desde el punto de vista de la fe, no de la liturgia, porque el pueblo judío tiene una fe, digamos, que no coincide con la fe cristiana. Ellos tenían una fe y tienen que es preparatoria para lo que nosotros sabemos que ha sido la plenitud de los tiempos. Dios mismo, que al pueblo judío lo desconcierta que creamos estas cosas, ¿verdad? Pero Dios mismo, invisible, todopoderoso, el único Dios, creador del cielo y la tierra, que ha venido a este mundo y se ha hecho presente tomando la naturaleza humana, ¿no? Para Israel eso es una cosa que les pone nerviosos, por lo menos, ¿no? Creen que eso es imposible. Pero nosotros sabemos que Cristo ha venido. Y además se ha quedado a través del misterio de la Eucaristía, en la hostia consagrada, que se guarda en un copón, que normalmente está bañado con un poquito de oro, y se guarda en un lugar especial que es el sagrario, y para cuidar el sagrario se construyen nuestros templos, que secundariamente son lugares de reunión, pero primordialmente son la casa de Dios. El lugar del culto. El lugar de nuestro culto, pero delante de Dios vivo. Y una cosa que nos puede orientar es cómo el pueblo de Israel, que tenía esa fe, como nosotros, en que hay un único Dios al que le demos culto, miren cómo cuenta el libro del Éxodo. Siempre vengo con la Biblia, la palabra de Dios, que para nosotros toda ella, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo llamamos los cristianos, es palabra de Dios, no ha sido escrita solo por una especie de capricho humano, sino por inspiración de Dios en cada uno de los autores que concurrieron a elaborarla. Y el libro del Éxodo, que en su parte fundamental se atribuye a Moisés, dice en el capítulo 25 cómo era algo que humanamente era poquita cosa, que era la famosa tienda del desierto, que era una especie de carpa donde se cuidaba el arca de la alianza, que era una especie de cofre, un estuche, en el cual estaban depositadas las 2 tablas de la ley de Dios. Después le añadieron un frasco con el maná y una vara, la vara florecida de Aarón. Pero el tesoro de esa caja era sobre todo las 2 tablas donde están las leyes escritas de un modo milagroso por Dios de los 10 mandamientos. Y dice así el capítulo 25 del Éxodo. Y Dios dijo: me harás un santuario para que yo habite en medio de tu pueblo. O sea, es deseo de Dios que haya lugares físicos, porque nosotros somos seres que vivimos en un mundo material, en el espacio y en el tiempo. Y así como tenemos arquitectura para diseñar la vivienda humana, también tenemos una arquitectura especial para diseñar la vivienda de Dios con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento le dijo: me harás un santuario para que yo habite en medio del pueblo. Y harás también un arca de madera, de acacia, de madera fina, perfumada, de 2 codos y medio de largo. Un codo eran 44 centímetros. 2 codos y medio era 1 metro, más o menos así. Y de 1 codo y medio de alto, y la revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás de oro. Y pondrás a su alrededor una moldura de oro.
y fundirás para ellas 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies, y etcétera. Le va dando las instrucciones del material más caro, más fino, porque ahí va a estar no Dios nuestro Señor mismo, sino las palabras que Dios había querido que quedaran esculpidas en piedra. Y ya solo eso era un tesoro tan grande que había que hacerlo con los mejores materiales. Algo así como cuando un enamorado le regala a la novia su anillo de compromiso, no le regala un anillo de alambre, ¿no? Le regala algo de que sea un material que cuesta, que significa esfuerzo y amor, ¿no? Algún valor, claro. Que tenga valor, oro, una perlita, alguna piedra linda, ¿no? Y además, cosa interesante para los que tienen como una especie de objeción grande hacia las imágenes, le dijo, y harás además 2 querubines de oro macizo, y los harás en los extremos del propiciatorio, que era el techito que tenía el arca de la alianza, y los querubines son 2 ángeles, con las alas apuntando entre sí. No leo más, pero la idea queda clara, que era un lugar de culto, donde se cuidaba la palabra de Dios escrita en piedra, y todo de oro, con imágenes de ángeles. Y luego hay un pasaje en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 26, en el que han pasado muchos siglos. Israel ya está sólidamente establecido en la Tierra Santa, y el rey Salomón, en todo su esplendor, el rey más, digamos, esplendoroso, majestuoso que tuvo Israel, y pacífico, recibió de Dios la orden y el permiso y la facilidad de construir el templo de Jerusalén. Y en el capítulo 6 del primer libro de los Reyes, se nos cuenta cómo fue la construcción del templo, majestuoso. Todos los mejores materiales que el rey David había hecho acumular ya en su vida para que lo construyera su hijo Salomón. Y entre las tantas cosas que cuenta el libro de los Reyes que Dios le mandó a hacer, le dijo que el templo iba a ser construido en 3 zonas. Iba a tener una especie de atrio, un lugar especial para quemar el incienso y un lugar interior, el famoso Debir, que es el Santo de los Santos, donde se iba a depositar el Arca de la Alianza, con las tablas de la ley de Dios. Y le dijo que hiciera, dice el versículo 26 del capítulo 6 del primer libro de los Reyes, que hizo Salomón el Debir con 2 querubines de madera fina de 10 codos de altura. O sea, eran 2 ángeles como de 4 metros de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra del querubín 5 codos, más de 1 metro. Y así va describiendo y dice, y Salomón revistió de oro los querubines y esculpió todo en torno de los muros de la casa con grabados de esculturas de querubines, palmeras, capullos abiertos de flor, al interior y al exterior del Debir, del Santo de los Santos. O sea, era una cosa fastuosa, rica, llena de imágenes, y todo porque ahí se custodiaba la palabra de Dios en piedra. Imagínense cómo para nosotros los cristianos es el sentimiento religioso cuando sabemos que no es solo en piedra, sino que está Dios mismo. Era un homenaje a Dios. Un homenaje a Dios de amor. Pero tenemos que parar, padre. Será hasta el próximo bloque. ¿Cómo no? Bueno, padre, es muy interesante la cosa porque va desde el comienzo. Desde el comienzo, ilustrando lo que es la fe que tenemos en la presencia real de Dios y el porqué de nuestros templos e iglesias. Que cuando hay amor, de ninguna manera pensamos, igual que para nuestros seres queridos, que una cosita de mal gusto, de medio pelo, hecha rápidamente, sin esfuerzo ni sacrificio, es una señal de amor. Eso no se lo va a creer nadie. Incluso cuando nos regalan algo en un cumpleaños o en Navidad o en alguna fiesta, uno inmediatamente, por el modo e incluso por la calidad del objeto, uno se da cuenta si hay amor o no hay amor. Nosotros a Jesucristo lo queremos con todo el alma. Por eso nuestra liturgia, cuando llegó la plenitud de los tiempos y Dios se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, es Dios verdadero y hombre verdadero. E instituyó el Jueves Santo, el gran misterio de la Eucaristía, y les dijo a los apóstoles, haced esto en conmemoración mía. Y les ordenó hacer esa celebración que nosotros llamamos la Santa Misa.
en la cual en el momento central el sacerdote toma el pan y dice las palabras de Cristo, no las del propio sacerdote. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Llega un momento en que el sacerdote dice es mi cuerpo, pero no la del sacerdote fulano de tal, sino la de Cristo. Y esas hostias consagradas se dan como alimento al pueblo de Dios, que es un pueblo que se alimenta de Dios. Cuando alguien pregunta, ¿y un cristiano qué es un cristiano? Hay que decirle, es un ser humano que se alimenta de Dios. Es una respuesta teológica profunda. Si no comulga, si no está en gracia de Dios para comulgar, realmente no es un cristiano plenamente. Porque el cristiano ha sido creado, ha querido Dios que exista para alimentarse de Dios. Pero una parte de las hostias consagradas donde está Cristo escondido se guarda. Las 24 horas del día está siempre presente en lugares especiales. No como en Israel, que había un único templo, porque había solamente un ejemplar de las tablas en piedra. De modo que no era posible tener 2 templos, 3 templos, 4 templos, porque no había más que un ejemplar del arca. En cambio, después de que Cristo vino, los cristianos desde el primer momento se dieron cuenta que allá donde está Cristo, allá se pueden y se deben reunir los cristianos. Y ya no es un único lugar, sino allá donde hay una hostia consagrada, donde se han dicho las palabras divinas, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, allá nos congregamos, todos alrededor de Cristo. Y lo guardamos con todo cariño en nuestros lugares sagrados, que son los sagrarios. Que eso significa, sagrario significa un lugar donde se guarda lo sagrado. Y para nosotros lo sagrado es Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, que también siempre lo traigo, tiene toda una serie de textos muy interesantes. Después del punto 1179 en adelante, se recuerda esto que estoy diciendo yo, ¿verdad? Que los cristianos tenemos casas de oración. Y dice así, en la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Como ven, no es la reunión, sino la presencia real de Cristo lo más importante. Y no tenemos problemas en darle lo mejorcito. Hay lugares de la tierra donde hay más posibilidades económicas, otros menos. Hay barrios más ricos, barrios más pobres, pero el amor se tiene que notar y la fe en que Cristo está ahí. Aunque sean con materiales modestos, pero entre el buen gusto, el cariño, la limpieza, se tiene que notar que sabemos que Cristo está vivo ahí, Cristo Dios. Hay un sacerdote muy santo que se llamaba el Beato José María, que hubo en el siglo XX que decía que a él le había llamado particularmente la atención, dolorosamente, un pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 11, en el cual una mujer santísima, ¿no?, cuando estaba Jesús en Betania, unos días antes de la pasión, se puso de rodillas, había sido muy pecadora, ante Jesús, que estaba invitado a un banquete, y entró con un frasco de alabastro, que significa que era muy valioso, muy rico, lleno de un perfume carísimo, perfume de nardo, dice la Escritura, y lo rompió y lo derramó a los pies de Cristo. Y esa especie de exceso y de gasto, por un lado a Jesús le gustó muchísimo, y por otro lado a Judas le molestó muchísimo. Y San Juan Evangelista, que como era joven y tenía el oído muy fino, le escuchó decir, ¡qué desperdicio! O sea que un gasto hecho para Cristo a Judas le pareció un desperdicio. Y además dio un argumento, dijo, se podía haber vendido y se lo podía haber dado a los pobres. O al bolsillo de él. Claro, él probablemente estaba pensando en alguna maldad. Pero Jesucristo dijo, a los pobres los tendréis siempre, pero a mí no me tenéis siempre. Aprobó lo que la mujer había hecho, un gasto extraordinario por su persona, porque ella sabía que no era simplemente un hombre, sino Dios mismo que nos había visitado en la tierra. Por eso nuestros templos están multiplicados. Allá donde hay la Eucaristía, allá hay un templo cristiano. Y si tenemos amor, lo tratamos de hacer lo mejor posible. En América Latina, desde el siglo XVI, cuando llegó la evangelización, se empezó a llenar nuestro continente de todo tipo de iglesias. Muchísimas estaban hechas de barro, de adobe. Pero entre el arte, la fe
Y el gusto mezclado europeo y americano que surgió esa especie de barroco colonial, empezaron a surgir unas iglesias lindísimas, en las cuales uno tenía además como una catequesis. En todas las imágenes, los que no sabían ni leer ni escribir, sabían que esa escena era de la Anunciación, aquella otra escena era de la presentación en el templo, en este estaba Jesús trabajando en el taller de carpintero. Toda esa vida de Cristo estaba toda dibujada, esculpida, pero apuntada al centro, que es el sagrario. Nunca ha habido dudas que para nosotros todas nuestras iglesias lindas es porque Dios vivo está ahí. Si no, serían cosas frías. Por lo menos para mi sensibilidad católica, cuando yo vivía en Estados Unidos, me llamó mucho la atención. Una vez fui, porque tenía que hacer unos trámites, al Pentágono, y me encontré con que en la zona central, que es un enorme hall de distribución que tiene el Pentágono en Washington, hay una capilla, pero es una capilla para protestantes, judíos y católicos que pueden usarla, es multivalente. Se cambian algunas cosas y sirve para el culto de cualquiera de las tres religiones. Y a mí me llamó mucho la atención ver que cuando estaba todo dispuesto para el culto protestante, era todo frío, y paredes desnudas, sin imágenes, como si Cristo no se hubiera encarnado. En cambio, cuando se gira el altar y se ponen las cosas para el culto católico, se llena de todo el esplendor de la encarnación, con todos los adornos de la creación, como era el famoso Débir, el santo de los santos del Antiguo Testamento, donde estaba Dios, con imágenes, dibujos, flores, la creación entera, ¿no? El contraste es grande, pero detrás hay toda una teología. Y el lugar central, el más rico, eso me dio tanto gusto ver, era el sagrario, que con luces incluso se lo trata de destacar. Los cristianos tenemos muchos templos porque en cada uno de ellos está Cristo vivo. Y son lindos, deberían ser limpios, deberían ser muy limpios porque está Dios. Ante Dios no se presentará nada manchado, dice el libro del Levítico. Y, bueno, yo creo que tal vez con esto hemos contestado. Todavía me hubieran quedado algunas pequeñas aclaraciones, pero el tiempo no lo permite, será para otra vez, padre.